Saludos, me encuentro en la sala de mandos donde se dirige el Ibria II, que es el único barco que existe en España de vapor. Estaba a punto de desaparecer, de ser desguazado. Dos armadores, son pareja, decidieron que el escarpintero restaurar el barco y mantener la historia del mismo. Comenzaron en 1997 hasta el 2005. Aquí hay un álbum de fotos donde se puede ver todo el proceso de estos años en la restauración. Han estado viajando por España, diferentes puertos, países, y ahora está aquí atracado en Vigo para que la gente pueda conocer la historia de este barco. El único que queda, como he dicho, de vapor en España, funcionando. Es un barco museo, os digo que vale la pena pisar este barco, estar donde yo estoy, hacer el recorrido que vais a poder ver en el vídeo, después en las salas de máquinas, y conocer su historia, para también apoyar a estos armadores para que este barco pueda seguir en pie, aquí conociendo todos la historia que tenemos de un barco de España que es el único que queda en esta categoría. Entonces, a continuación voy a entrevistar a Sese Otero y os dejo con el vídeo para que lo podáis ver. Me encuentro ya con Sese Otero aquí en este sitio que se llama Puente de Mando o Puente de Gobierno. Eres una de las armadoras de este barco, juntamente con tu marido. Sí, con Jacobo Costas, sí. Que empezasteis esta historia tan bonita de tener el único barco que hay de vapor en España. Lo adquiristeis en 1997 y la restauración terminó en el 2005. Sí, como buque museo. Luego los papeles de buque de pasajeros tardaron un año. En el barco ya estaba listo. ¿Pero ya funcionaba o había que esperar a todo? Sí, no, ya funcionaba. ¿Y cómo ha sido eso de haceros con un barco que también es vuestra casa? ¿Vivís en él? ¿Cómo partió todo esto? Bueno, simplemente porque tienes la posibilidad, lo fuimos a ver a un desguace en Punta Lagoa, en junio de 1997, y Jacobo es carpintero de Ribera y por lo tanto vio que al observarlo bien por dentro, porque tuvimos que achicarle el agua porque se había hundido aquí en el puerto, donde estamos ahora, aquí en la dársena de Porto Cultura, antes era donde atracaban los barcos de la empresa Aljibes de Vigo, que era el Ibria II y su compañero Roberto. Entonces se hundió en el puerto, lo llevaron al desguace de Punta Lagoa, y allí primero hubo que achicarle el agua y quitar toda la grasa de la sala de máquinas para ver cómo estaba la madera, porque estaba cubierta de grasa y no había manera de llegar a la madera. Y entonces se vio que la estructura, o sea, las cuadernas, la quilla, la sobraquilla, el codaste, la roda de proa, la estructura del barco estaba fuerte, y la obra viva, que es la parte que va sumergida debajo del agua también, y por lo tanto que era recuperable. Sí, porque el barco se construyó en 1900... El barco es la réplica del Ibria, este es el Ibria II, y se construyó entre el año 1963 y el año 66. ¿Por qué en el año 97 ya estaba tan deteriorado? Porque era un barco de madera transportando agua de manantial, agua dulce, y no iba en tanques, iba en un doble casco de madera por dentro, que luego lo veremos, y eso creaba mucha condensación entre los dos cascos. Luego en la sala, en la cántara, en el salón bodega, vamos a poder observar las cuadernas y los dos forros, el que va por fuera en contacto con el agua del mar y el que va por dentro en contacto del agua en aquel momento, que ahora ya está abierto de manera que podemos ver las cuadernas y podemos ver que el casco de afuera y las cuadernas están secas. No se produce ya condensación entre los dos cascos, porque ya está abierto el casco de adentro. En aquel momento, como iba estanco, porque no se podía mezclar el agua dulce de manantial que vendía a otros barcos y el agua salada que estaba en contacto con el barco por fuera, hizo que se pudriese mucho esa zona y que la vida útil de un barco de madera transportando agua dulce fuese corta. O sea, el barco este se dedicaba a transportar agua, un barco de vapor que funciona con una caldera. Ahora mismo ya, bueno, desde el año 2003, durante la restauración, no fuimos capaces de cambiar una ley que prohíbe las calderas marinas o escocesas en los buques de pasajeros en España desde 1929. Este barco tenía una caldera marino-escocesa porque no transportaba pasajeros. Pero al cambiar nosotros la actividad del barco,
de buque aljibe a buque museo y de pasajeros, la normativa seguía vigente y nos la aplicaban. Sí. De manera que al no cambiar esa ley, cambiamos la caldera. Entonces la caldera, en vez de quemar fuel, oil, petróleo, en los años 50 casi ningún barco ya quedó quemando carbón, porque el carbón se necesita las carboneras, por lo tanto mucho espacio, y además los fogoneros. Entonces, cuando nosotros compramos el barco, este barco, la caldera, quemaba fuel oil, petróleo. Sí. Y al cambiar nosotros la caldera moderna ya quema gasoil. Cuando explico esto en la sala de máquinas y hacemos la visita guiada y yo explico el funcionamiento y digo la caldera quema gasoil, hay un porcentaje de gente que dice, ah, entonces es diésel. No, el gasoil entra en la caldera, arde, calienta agua y produce vapor. No entra dentro de ningún cilindro a mover ningún pistón. De hecho, la combustión se produce fuera de la máquina, en la máquina no hay combustión. Al no haber combustión, la máquina es silenciosa. Las máquinas de vapor en los barcos son silenciosas. ¿Qué eslora tiene y manga este barco? Eslora 30 metros y medio en cubierta y manga 8 por fuera en la parte más ancha. Tu marido dices que es carpintero, pero ¿de barcos o carpintero? Carpintero de Ribera, sí. O sea que él ya trabajando el barco sabía lo que se estaba metiendo. Sí. Y esta idea así de haceros con un barco para hacerlo museo, lo que está llevando, tenía que dejar su trabajo, ¿no? Tenía que ser un cambio radical. Me pongo a hacer este proyecto, que esto llevó muchos años. Bueno, al principio él seguía trabajando durante la semana, y te estoy hablando a lo mejor de un mes, no lo recuerdo bien. Pero él seguía trabajando para afuera, como carpintero de Ribera, de lunes a viernes, y los fines de semana se los dedicaba a Lidria, pero claro, eso es inviable, el barco es muy grande. Yo me dedicaba al cultivo de mejillón. Entonces decidimos que él se iba a centrar 100% en el barco y el dinero lo ganaba yo. Durante la restauración del barco, él vendió su casa, su oficio lo sigue teniendo, sigue siendo carpintero de Ribera, y yo vendí la batea de cultivo de mejillón. Acabamos el barco y nos sobró incluso dinero. O sea que fue un proyecto en equipo, que es como funcionan las cosas, ¿no? Sí. Que teníais que renunciar a cosas vuestras para que este barco hoy lo podamos visitar y sea una realidad. Porque te puede más lo que imaginas que quieres que lo que tienes. O sea, Jacobo tenía su casa, su coche, su trabajo y no tenía hipotecas. Yo tenía mi casa, mi coche, mi batea de cultivo de mejillón, o sea, mi trabajo, y no tenía hipotecas. Ahora tenemos crédito. Claro, entonces, no tener hipotecas y tener trabajo no implica que seas feliz. Entonces buscas, tu espíritu te dice, esto no es vivir. ¿Qué es vivir? ¿Qué es ser pleno? ¿No? No lo sabemos, gusta, ¿no? Claro, no lo sabemos hasta que lo probamos tampoco, porque tenemos una idea de lo que son las cosas. Nosotros no creímos que nos íbamos a ir a la quiebra con esto, porque nosotros pensábamos, si somos capaces de poner el barco otra vez en funcionamiento y ser el único barco a vapor en España, ¿qué puerto no va a querer tener este barco como emblema? ¿Qué ciudad no va a querer eso? Y cuando llegamos a restaurar el barco y nos sobró dinero, incluso, pensamos, vamos a tardar 2 años o así en conseguir atraque. Pues aún no lo tenemos ahora, de verdad, firme, firme, firme. A nombre del barco todavía no está. Entonces, las cosas, como las imaginamos, a veces tampoco son así. Pero con este barco habéis estado en diferentes puertos, supongo que pagando, ¿no? Unas veces pagando, cuando estuvimos en el Mediterráneo, por ejemplo, en los puertos deportivos no pagábamos, pero tampoco podíamos desarrollar la actividad. Pero no porque no se pueda, sino porque las plazas, o sea, este barco tiene 30 metros y medio de eslora y por lo tanto va a ir a puertos deportivos grandes. Y esos puertos deportivos grandes, de alto standing, con yates de lujo, no quieren que gente particular entre a sus instalaciones, y lo entiendo. Sus barcos son muy caros y los utilizan para relajarse y estar a solas. Y entonces estás en un atolladero. No consigues el atraque comercial y cuando lo buscas de manera privada en puertos deportivos son de lujo porque tu atraque es muy grande y aunque te dejen estar allí porque el barco estaba precioso y quedaba muy bonito, no te dejan trabajar. Entonces...
Sí, pero habéis salido fuera de España, ido a Francia y allí, ¿y la Aquí situación nos pagaron, era la sí. misma o allí lo podían visitar? Sí, sí, no, allí estábamos pagados. Por ejemplo, cuando fuimos a Francia en 2008, era para el evento Brest 2008, que reunía a 2000 y pico embarcaciones de todo el mundo, y entonces la propia organización fue la que contrató el barco para que fuese allí. Entonces estás trabajando y sí, así es como hay que trabajar, así es como tiene que funcionar. Pero es Francia, Claro. no es España. Vosotros tenéis una familia. Sí, Vuestros dos hijos han estado viviendo en el barco, ¿no? Sí, sí, sí. Es fácil. Es normal, para ellos es normal, porque Sofía nació durante la restauración, nació en el 2002, y Jaime nació en el 2005 navegando ya, o sea, en la barriga. Por lo tanto, para ellos, y vivían a bordo, y tienen un espacio, y camas, y comida, y nevera, y... Y para los estudios no hay problema. Durante 3 años estuvieron haciendo educación a distancia, no iban al colegio, pero también es muy bonito, enriquecedor, porque el colegio es demasiado rígido. Sí, sí. O sea que es una experiencia para ellos Sí, ahora fundamental están... e inolvidable. Sí, eso lo dice todo el mundo. Cuando sean muy mayores, siempre hay la época, por ejemplo, hace un par de años así, era el, ay, yo me voy para casa, yo no quiero saber nada del barco, pero luego ya eso se le pasó y era todo el tiempo en el barco y con invitados distintos todo el tiempo. Invitados, amigos, invitados. Disfrutando. Claro, eso va cambiando. Entonces depende de la edad que vayan teniendo, pues lo van viendo de distinta manera, igual que nosotros, ¿no? Que ahora miramos atrás y vemos el pasado de otra manera. También para este barco tuvisteis que prepararos para poder navegar con él, sacar un curso. Bueno, ya teníamos la titulación, porque claro, yo al dedicarme tan grande, no... al tener, bueno, yo ya lo tenía en realidad, porque yo hice patrón de cabotaje en el año 88-89. O sea, no conocía a Jacobo, ni trabajaba todavía en la batea, pero sí había hecho el curso de, que antes se llamaba competencia de marinero, que ahora tendrá otro nombre seguramente, porque para poder ayudar a mis padres en la batea, estar legal, tenía que estar dada de alta, y para eso tenía que tener ese curso. Sí. Entonces, al estudiar ese curso, pues me animé a hacer patrón de cabotaje, porque me gusta el mar. Pero el cultivo de mejillón es muy entretenido el primer año, pero luego ya no había nada que aprender. A mí lo que me horroriza es no aprender, quedarme estancada. Y aquí siempre aprendéis cosas nuevas. Sí, porque aquí estás tratando con gente distinta todo el tiempo, te adaptas. Ahora empezaron a llegar los cruceros y yo vi que mi inglés estaba olvidado, pero olvidado. Y el señor me decía que sí, que me estaba entendiendo, que hablaba bien, y yo pensaba, no, perdona. Será bien para ti, pero esto es horrible, lo estoy pasando fatal. Entonces ahora me he puesto a estudiar inglés otra vez para... Entonces estoy siempre... Es muy difícil manejar este barco. No, es fácil. Somos un equipo, una tripulación. A lo mejor en otro barco el patrón hace todo, aquí no. Aquí el patrón lleva la rueda del timón, pero también tiene que manejar el telégrafo, ¿ves? Sí. Esto ahora está suelto para dar la orden al maquinista. Porque el que mueve la máquina, el que da avante atrás, el que hace que haya más o menos velocidad, el que la para, el que la arranca, es el maquinista, el que la engrasa. Entonces, esto y un canal privado que anda por ahí, de uno de los VHFs, que si los tiro lo podremos ver, o por lo menos, a ver si llega hasta aquí. ¿Ves esto de aquí? Sí. Pues habla con la sala de máquinas y dice, avante media, cambio, y el maquinista lo hace. El patrón desde aquí no puede. Los marineros tienen que utilizar los viradores y las isgas, largar la guía a tierra para que desde allí tiren por el cabo, que pesa mucho. Entonces es un equipo. Y al principio, lo que hacemos normalmente cuando la maniobra es distinta, porque cambias de puerto, es tener una reunión pequeña antes, preparando la maniobra. Teóricamente lo que vamos a hacer, lo que va a hacer cada uno y la misión de cada uno. Cuando ya estás en un puerto establecido y ya los viajes son más o menos, los atraques son siempre en la misma zona, ya tienes los cabos preparados y ya cada uno sabe lo que tiene que hacer y ya casi solo le haces así ni hablas. Ahora vuestra idea es que se quede aquí permanentemente el barco, ¿no? En este atraque donde está ahora aquí en Vigo. Sí, pretendemos que por medio de la Fundación Traslatio, con la que hemos firmado un convenio de 6 años, pues que haya fondos para buscar fondos económicos para volver a poner el barco a navegar operativo. Ahora mismo la fundación habéis firmado con ellos un contrato, ¿no? Sí,
y es la que se va a encargar de buscar fondos para poder seguir adelante con lo que tenéis en marcha con el barco, Sí. ¿no? De poder navegar, de atracar en diferentes puertos y estar aquí. Y las personas que quieran colaborar con donativos, con ayudas, se tienen que poner en contacto con la fundación. ¿Qué dices? Bueno, en principio conmigo, porque como te cuento, la fundación acabamos de empezar y por lo tanto todavía no está preparado. Sí que la fundación existe como tal, sí que tenemos el convenio, pero todavía no tiene una recaudación de fondos por medio de Bizum, ni una cuenta en PayPal, ni nada de eso. Entonces, espero por nuestro teléfono o por Sí. email contactar con nosotros, sí que Entonces, pueden mientras hacerlo. estamos hablando, sale tu nombre, tu teléfono y el email para el que Vale. vea este vídeo. Sí, sí, Si tiene interés de colaborar, vale. pues lo puede hacer. A continuación me vas a explicar diferentes cosas del barco, ¿no? Sí, Vale, pues entonces vamos allá. vale, pues venga. Bajamos. Y ahora esto es la sala de máquinas. Sí, la sala de máquinas, porque en el puente de gobierno va el patrón y da las órdenes mediante el telégrafo aquí a la sala de máquinas, y el maquinista tendría que estar aquí abajo para manejar la máquina de vapor, o sea, para pararla, arrancarla, darla avante, darla atrás, engrasar, todo eso. Lógicamente el vapor no se genera en la máquina, sino en la caldera que está allí. Entonces es un circuito cerrado de agua normal y corriente del grifo si estamos en Galicia, porque aquí el agua es muy blanda, no tiene cal. El agua está en un tanque, 2000 litros de agua, el agua entra en la caldera, arde el gasoil, calienta el agua, produce vapor a 198 grados de temperatura y 12 atmósferas de presión. Va por unas tuberías, todo el sistema está forrado para que no se pierda el calor, para no quemarse, además, y llega aquí, a la máquina de vapor. Pasa por 3 cilindros, alta presión, media presión y baja presión. Luego va al condensador. En el condensador hay 220 tubos por los que está circulando agua del mar gracias a una bomba que mueve la propia máquina de vapor con su cuchum, 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 que no hace ruido como los motores, es muy silenciosa. Entonces, por esos 220 tubos está circulando agua entre 14 y 19 grados, que suele ser la temperatura del agua aquí en las rías, y por lo tanto, cuando el vapor que ya transcurrió por la máquina llega al condensador, se convierte en agua, porque va alrededor de los tubos, el vapor alrededor de los tubos. Aparte de convertirse en agua, hace vacío. ¿Por qué? Porque entra en el condensador en forma de vapor, o sea, mucho volumen, y de golpe se convierte en agua, muy poco volumen. Al hacer vacío, se enciende automáticamente la caldera y mete un ciclo nuevo de vapor a la máquina, de manera que las revoluciones de la máquina son constantes. Normalmente vamos a unas 120 revoluciones por minuto a toda máquina, o sea que se cuentan las vueltas, se ve abajo en el cigüeñal y se cuentan las vueltas. El vapor que ya se convirtió en agua y está en el condensador vuelve por esos dos tubos de inox otra vez al tanque. Y ahí se cierra el circuito, de manera que se enciende la caldera cuando detecta que sale de la caldera con 12 atmósferas y en cambio en el condensador hay menos de una atmósfera. No puede haber esa desigualdad dentro del mismo circuito y entonces se ve obligada a encenderse. Y así, pues, cuchum, cuchum, vamos navegando. Es algo impresionante. Sí, aparte de la maniobra, que tiene dos volantes, el verde y azul que está desmontado ahí abajo, y ese granate. Ese granate es la válvula de cuello. Ese es el que regula la entrada del vapor y por lo tanto regula la velocidad, que aquí se dice poca, media, toda. Y el verde es el que cambia avante, atrás. Para poder invertir la máquina hay que pararla. Se cierra la entrada de vapor y el cigüeñal, que ahí se vería haciendo así, cuchum, cuchum, se para, se invierte atrás, plan, y luego se abre el vapor e iría atrás, a las mismas vueltas. No es como en los motores modernos que siempre giran en el mismo sentido y luego el motor tiene una inversora. Aquí la inversora es la máquina y el maquinista. Y luego el engrase, porque todavía quedan 50 puntos de engrase manual con aceitera y brocha cada media hora. Es muy complejo, ¿no? Se explica así, Es laborioso. Es laborioso, complejo no, es sencillo, porque es mucho más sencillo. Para los que no entendemos, digo, ¿no? Lo que estás comentando bueno, sí, puede ser, pero por ejemplo, para los que entienden de motores, a veces le cuesta trabajo comprenderlo porque es demasiado simple. Sí, sí. Y buscan
cosas que no existen en la máquina. Buscan la entrada del aire, la entrada de combustible, dónde se hace la compresión, dónde no sé qué, dónde está el cárter, no hay nada de eso. Es una patente inglesa de 1901 que fue pasando de unos barcos para otros. Y sabemos que estuvo montado en un barco, no sabemos todavía el nombre, después estuvo en el Idria, que navegó entre el 1922, o sea, hace 100 años, y 1959. El barco se desguazó, se guardó solamente la maquinaria y en los años 60 construyeron el Idria II utilizando la misma maquinaria de vapor. Esta maquinaria, por lo que estamos viendo, ¿cuál es su tiempo útil de vida? Es eterno, se puede decir, porque las piezas hay que hacerlas, en la máquina es de hierro fundido y de bronce, entonces tiene una vida útil mucho más grande que un barco, por eso se pasaban de un barco para otro. Ahora, económicamente, no sería viable porque un motor para dar las revoluciones y la potencia para este barco, un motor moderno, ocuparía muchísimo menos espacio y habría mucho espacio útil en el barco si solamente contemplásemos pues, un uso moderno del barco, ¿no? Sin tener en cuenta el patrimonio marítimo, ni que sea de vapor, ni nada de eso. Pero nosotros decidimos que el mérito del barco era su máquina y su silencioso sonido. ¿Consume mucha agua? No, el agua se recupera. Claro, va al condensador y del condensador se convierte otra vez en agua, el vapor, y va otra vez al tanque. De manera que esos 2000 litros duran un montón de meses y solamente se pierden por el silbato de vapor, que era una foto que nos pedían mucho porque no le daba tiempo a sacar la foto. Empezaban a llorar los niños y a ladrar los perros que llevábamos a bordo, ¿no? Pero no le dio tiempo a sacar la foto. Entonces nos pedían, ¿podéis tocar el silbato otra vez? Porque sale una nube alrededor de la chimenea, ¿no? Muy bonita. Cuando el barco va a estar parado en puerto, viene de navegar y va a estar varios días parado en puerto, entonces se deja salir todo el vapor que hay adentro de la caldera, por el costado, todo de golpe. También se forma una nube. Aquí vais de nube en nube. Vamos de nube en nube. Y por pequeñas filtraciones o pérdidas que tengan por ahí, pero eso es muy poca cosa, entonces dura mucho. El combustible no se recupera, el gasoil, claro, no se puede recuperar, pero eso sí, como no es un motor, porque es una caldera donde se quema el combustible, lo aprovecha casi al 100%, de manera que es mucho más respetuoso con el medio ambiente que un motor moderno diésel, porque lo quema casi al 100%, sí. En cambio los motores diésel aprovechan sobre un 40%, que es algo que yo no comprendo. O sea, se supone que esto es antiguo y lo moderno no aprovecha el combustible al 100%. Tiene sentido. Es verdad. Yo creo que fuimos para atrás. A veces... Ahora hacen ruido, contaminan y además echan el combustible por el escape. Son cosas, ¿no?, que no nos paramos a pensar. Pues sí, la verdad que me estoy quedando así, pues, muy impresionado con todo lo que me dices y viendo aquí, pues, esta joya que tenéis del museo. Que al principio, cuando estábamos hablando, me comentabas que estabais esperando un papeleo, que es un desastre eso, para... Bueno, ahora nos cuentan un poco mejor ya, ¿eh? Ya. Son 25 años y eso se nota. ¿Que lleváis esperando para tener? Ah, atraque, sí. Eso llevamos desde el año 2005. Atraque propio de pasajeros. Que para eso tenéis que tener el barco inscrito en una categoría. No, ahí estamos mezclando cosas. A ver, una cosa es ser buque histórico, que lo tenemos solicitado y cumplimos todos los requisitos y por lo tanto estamos esperando que se acabe el verano, porque agosto es muy malo para eso. Por eso no lleváis tanto tiempo esperando. No, eso lo acabamos de solicitar el mes pasado y como mucho lo tendremos en octubre o así. Y después... Sí. Eso implicará que el atraque va a ser gratis, pero nosotros, aparte de que sea gratis, necesitamos que sea legal el embarque y desembarque de pasajeros en el muelle. Sí. Porque la Capitanía Marítima es la que te dice, sí, el barco está preparado para embarque y desembarque de pasajeros, pero luego las instalaciones portuarias también lo tienen que estar. No puedes recoger a los pasajeros donde quieras. ¿Y esa situación? ¿Lleváis 25 años? Aún no llegó. Pero las personas visitan el barco, lo ven y todo. Sí, es la visita, pero no es... Llevarles a hacer un viaje. Tú te subes a bordo, eres una visita. Cuando navegas eres un pasajero. Tú mismo. O sea, os gustaría llevar a pasajeros, ¿no? Claro, ya llevamos a pasajeros, pero el coste era muy elevado. Porque trabajábamos unos días al mes
porque no podíamos permitirnos pagar el atraque en un puerto deportivo todo el mes. Y muchas veces ni siquiera lo hay. Es que no te lo puedes permitir ni existe. Entonces pagábamos el atraque en el puerto pesquero, en medio de los pesqueros, con poco calado, tocando en el fondo, pagando casi como los catamaranes de pasajeros, lo mismo, pero sin desarrollar la actividad. Y el día que ibas al puerto deportivo volvías a pagar. Entonces el dinero se ganaba pero se iba. Ahora Muchos gastos. se espera una mejor situación, ¿no? Claro, ahora se espera que por fin tengamos ese atraque nuestro, legal, de embarque y desembarque de pasajeros y además gratis. Nada, pues Es mucho cambio. vamos a estar pendientes para... ¿no? Tienes una página donde... Sí, tenemos una página que es elvapordevigo.com. Además ya hice yo que tiene que ser de Vigo. Ya era de Vigo. Damos una pequeña vuelta por el barco y si quieres... Podemos ir a ver la cántara, Vale. que es el salón bodega donde antes se transportaba el agua, por eso le seguimos llamando cántara. Sí. Y luego te puedo enseñar un poquito por cubierta, pero y acceder también, aunque todavía no lo tenemos preparado para la visita, solamente cuando no hay niños y la visita es tranquila, lo enseñamos. Vale. La cubierta superior al lado de la chimenea. Vale, pues muy bien. Pues venga, vamos. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a entrar en la cántara. Los barcos de madera sufre mucho más la obra muerta, que es la parte que va fuera del agua, que la obra viva, que es la parte que va debajo del agua. Porque las condiciones en la parte sumergida de temperatura, salinidad y humedad, porque está todo el tiempo mojado, son constantes, casi. Sí. Pero en cambio afuera hay mucho contraste térmico. Frío, calor, sol, lluvia, viento. Y eso hace que se deteriore más la madera. Entonces, de la línea de flotación hacia abajo en este barco se puede decir que no se cambió nada más que unos 2 o 3 banzos desde el principio, ¿no? Sí. Y en cambio la obra muerta, la que va fuera del agua, ya se cambió 2 veces. No toda, pero gran Estás parte. comentando que se conserva mejor lo de abajo. La obra viva, que se llama, que la obra muerta. O sea, tú sabes que la línea de flotación es la que divide la parte sumergida del barco de la parte que está al aire. Sí. Entonces, la que está sumergida se llama obra viva y la que está afuera se llama obra muerta. Sí. Entonces, la que está sumergida está a unas condiciones más constantes, porque la temperatura del mar varía entre 14 y 19 grados, como mucho 20-21, son 5 o 6 grados, pero en cambio la externa puede estar a 40 grados y luego puede estar a 0. Entonces hay una amplitud mucho más grande de temperatura, por lo tanto sufre más. Entonces la obra viva dura más tiempo, la obra muerta dura menos. Y en este caso era que como había 2 cascos, uno por fuera y otro por dentro, y tenían que estar herméticos, porque tenía que haber estanqueidad, no se podía mezclar el agua de manantial que vendían con el agua salada que está fuera, ¿no? Entonces, al estar totalmente hermético, eso hace que haya mucha condensación y sufran las cuadernas que al ser de roble aguantaron, y de hecho no hubo nada más que poner alguna pareja, o sea, ayudar un poco alguna, pero son las originales, no hubo que cambiar nada y pretendemos que sigan siendo las originales, ¿no? Entonces, si lo cuidas, habrá que cambiar seguramente otra vez dentro de unos años la obra muerta, pero las cuadernas, la quilla, la sobrequilla, la roda de proa, el codaste, eso, la estructura es lo importante. Luego el casco, si hay que cambiarlo, se cambia. Los barcos duran un montón de años, pero se va cambiando la madera. Como estás comentando, tiene que haber un mantenimiento, un cuidado Claro, entonces constante. en invierno, como nosotros vivimos en el barco, en invierno encendemos la estufa de leña, ponemos los deshumidificadores, vivimos a bordo, se abren las puertas, se cierran, entonces el barco está aireado. Si no, crecerían setas, seguramente. Sí, los barcos, Sí. si lo dejas cerrado, cuando vuelves en verano, hay setas dentro, que bueno, también se puede aprovechar la cosecha. Bueno, aquí el vivir os vais acomodando de tal manera que es como si estuvierais en vuestra propia casa, ¿no? En tierra. Bueno, es que vivimos desde el año 2005, por lo tanto ya es nuestra casa. Sí, además, escucha. Ese es el glu glu.
Sí. Eso relaja mucho. Y luego Sí. andar descalzo. Sí. También relaja mucho. Y aquí la madera también es muy confortable, ¿no? Sí, sí, sí. No es lo mismo vivir en un barco de poliéster, en un barco de hierro, que en un barco de madera. Y las casas también. Eso Fuimos a ver una casa de troncos por verla, porque dijimos si algún día, que después cambió nuestra vida, ¿no? Pero fuimos a ver una casa de troncos y eso es una maravilla. Pensamos que tenía calefacción y no había calefacción. Y estaba súper cálido dentro. En este barco, esta madera, ¿qué tipo de madera es? Eso tal vez habría que hablarlo mejor con Jacobo, pero hay eucalipto, hay badí, hay roble. Las maderas, por ejemplo, los baos Sí. son de eucalipto. Tendemos a pensar, el eucalipto es una madera barata. No se hace porque sea barata. De hecho, todas las bateas de cultivo de mejillón y de ostra, la mayoría, pues se puede decir que casi 100%, son de eucalipto, por la flexibilidad. Aparte de que es barata, es flexible, de manera que cuando intentaron modificar los materiales en las bateas, por ejemplo, y hicieron alguna de hierro, fue un desastre, porque con los temporales se desprendía el mejillón de las cuerdas. El mejillón está agarrado con el viso, con el pelo, a la cuerda de mejillón, y los movimientos en una batea de eucalipto son flexibles y lentos, y en una batea de hierro son rígidos. Claro. Y por lo tanto el mejillón Lo se natural. desplomaba. Lo natural es lo que nos muestra la naturaleza. Vamos a tener que volver a lo de antes. No, se está volviendo a este paso con los cambios que están haciendo, que ya en la ciudad no entren coches aquí. Vamos a estar en racha. Esto va a ser una moda. Entonces ahora el barco va a estar aquí, ¿cuánto tiempo pensáis? Hombre, para que lo puedan esperamos venir a que visitar. sea su atraque, ya que ya lo era cuando era un aljibe, porque este era el atraque de la empresa Aljibes de Vigo, y sus dos últimos barcos, el Roberto y el Idria II, estaban aquí. Y aunque el barco se vaya a representar a Galicia o España, a no sé dónde, el barco tiene que volver y tiene que tener un atraque donde amarrar. De hecho, al principio, cuando estábamos enfadados porque no habíamos conseguido el atraque, ¿no? A veces nos tienen dicho, no, y le decíamos nosotros, no, y este espacio aquí tan grande que está aquí en el puerto podríamos atracar perfectamente, está bastante bien para Lidria y tal. Y nos decían cosas como, ¿y cuando viene un barco europeo, dónde atraca? Y pensaba yo, ¿y nosotros de dónde somos? Sí, la verdad que parece mentira, ¿no? Que hay que luchar por la historia, Hay que por luchar las por cosas. lo que se da por hecho. Pero bueno, ahí está el fruto, ¿no? De no dejar nunca de luchar, dar... Cuando me muera te diré para qué sirvió. No, de momento ya lo estamos disfrutando y lo estamos viendo. ¿Con este barco se puede ir, por ejemplo, a Estados Unidos o tiene unas limitaciones? Hombre, no es un país que me apetezca mucho. No, digo, por Ya te decir, entiendo, no, ya si te se entiendo, invitan es una allí broma. a Florida a una exposición, está... ¿Florida es donde están los cocodrilos? ¿O es en el otro lado? Es que eso ya no lo sé. Es que lo de los cocodrilos no me hace mucha gracia. Pero bueno, sí, se puede, claro. Y de hecho, en Estados Unidos el vapor, es que hay hasta ferias y se reúnen con locomotoras antiguas, segadoras de vapor, cosas así. O sea que Cualquier cosa le vale. ¿Estáis preparados para donde os Sí, digan? tal vez para ir a Estados Unidos habría que meter más tanques de combustible, porque tenemos para 10 toneladas. Y tal vez habría que preparar, los mástiles son un poco pequeños, habría que preparar para navegar, porque todo el mundo va, cuando va para allá, pues va aprovechando los alisios. Y se suele ir de octubre a febrero, en esa época, porque es cuando los alisios te llevan. En realidad llegó Colón, o sea, tú echas un barril y llega. Qué bien. Sí, sí, No es tiene lo que- mérito, lo de Colón no tiene tanto mérito. Son esos vientos... Porque vamos, aún y las corrientes, sin ¿no? es que son las Por corrientes eso sobre que- todo. Entonces habría que prepararlo, pero sí, de hecho nos pidieron un presupuesto para llevar el barco a Cuba, cargado de libros, para una feria del libro, y que al final no salió, porque hay que ir en otoño y volver por el norte en primavera. o sea, Porque tienes que ir con las corrientes y venir con las corrientes. Sí, pues se puede. Claro, Muy sí. bien, pues entonces tenemos que aprovechar mientras nos llamen para exposiciones y hacer cosas. Claro. ¿Nos queda alguna cosita más que podamos ver? Antes no sé qué me comentabas. Bueno, podemos dar un paseo por la cubierta. Ay, sí, la cubierta superior. Vale. Vamos a la chimenea. Pues está muy bien todo este acabado que aquí tu marido, la verdad que ha hecho como Noé, ¿no? Cuidado, sí, como Noé, también. Tan desesperada.
Donde estamos ahora se llama... Cubierta superior o cubierta de botes, se vale. llama también, porque es donde cuando estén las toldillas montadas, que hemos quitado para restaurarlas, pues irán las balsas salvavidas y el bote de rescate que también hay que restaurar, pues se llama cubierta de botes. Muy bien. Entonces, Y es donde está la chimenea y los manguerotes. Muy bien. Así que vemos aquí este grande que es... Chimenea, este es el silbato de vapor y estos son los manguerotes que cuando estás navegando pues se orientan al viento, o sea, se le da hacia afuera para que cojan viento y se abren unas válvulas aquí para que llegue el aire fresquito a la sala de máquinas porque hace mucho calor. Para extraer, más bien. Uno extrae y otro mete aire. Y si quieres venir por aquí, pues aquí irán montados, bueno, ahora como ves tenemos hasta una canoa, pero vamos. Aquí irán los bancos porque aparte de plazas en la cubierta principal, hay plazas en la cubierta superior para sentarse los pasajeros. Yo ahora tengo aquí mi mesita para ver las puestas de sol. Vale, y entonces este es el virador de las anclas, porque arriar las anclas es fácil, lo difícil es subirlas, ¿no? Sí. Entonces se hace con este virador. También se puede utilizar para cuando amarramos los cabos, porque el barco pesa 220 toneladas Sí. y cuando lo aproximamos al puerto, al principio lo dejamos un poco separado del pantalón o del muelle y largamos los cabos con una guía. Una guía es un cabo fino con una pelota. La pelota tiene un plomo dentro, llega a tierra y desde tierra tiran y encapillan los cabos, ¿no ves? Sí. No la guía, sino el cabo. Y esta es la lumbrera de nuestro camarote por ahí.